Buenos días, yo soy un alumno inscrito en la Cátedra de Histología en la Universidad de Oriente en el núcleo de Anzoátegui. Y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del músculo o tejido muscular. En cuanto a sus generalidades, el músculo es un tejido especializado para la contracción. Es decir, que aunque hayan células distintas a los miocitos, que son las células de músculo, que tengan la capacidad de contraerse, estas células lo podrán hacer en mayor medida debido a que para ello están especializadas. En cuanto a los tipos de musculatura, poseemos la musculatura lisa, que se caracteriza por ubicarse en las cavidades corporales para poder transportar contenido a través de ellas. Por ejemplo, estas se disponen dentro del sistema gastrointestinal, se disponen en las vías urinarias, en las vías aéreas, entre otras cosas. Y además de ello se caracterizan por ser involuntarios. Es decir, que responden al sistema nervioso autónomo, es decir, al sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Además de ello, poseemos el músculo esquelético o estriado, que se ubica principalmente en el aparato locomotor del cuerpo y se caracteriza por ser voluntario. Y una especialización o una subdivisión del músculo esquelético, que es el músculo cardíaco, que tiene la característica de ser automático, de contraerse rítmicamente y de poder hacer todo esto de manera espontánea. Y además de ello posee unas especializaciones de las cuales les hablaré más adelante. En cuanto al músculo estriado, tenemos que su origen embriológico viene dado por el mesodermo somático, del cual se van a diferenciar células llamadas mioblastos. Estos mioblastos se van a fusionar entre sí y van a dar origen a una célula conocida como miotubo. Esta célula conocida como miotubo va después a producir sus miofibrillas, diferenciándose así en un miocito. El miocito ya completamente diferenciado posee una gran cantidad de núcleos, como se puede ver a la imagen a la derecha, que son producto de esta fusión de los mioblastos en su origen embriológico. Además de ello, cabe destacar que sus organelos poseen nombres específicos. El miocito, para músculo estriado como para músculo liso y cardíaco, posee una membrana celular denominada sarcolema. Además de ello, posee un retículo endoplásmico extenso, conocido como retículo sarcoplasmático, posee mitocondrias a las cuales se les llama sarcosomas, y además de ello están rellenas de un gran número de miofibrillas. El músculo estriado se caracteriza por tener unos miocitos muy alargados, por eso también se les conoce como fibras musculares. El tejido muscular se caracteriza principalmente por ser rojizo, ya que primero tiene una gran amplia vascularización y segundo, cada fibra muscular posee un alto contenido de mioglobina, la cual también le otorga una coloración rojiza. Dependiendo de la cantidad y de las proporciones de sus componentes, las fibras musculares se pueden dividir en rojas, blancas o intermedias, y esto viene dado gracias a los factores tróficos que le otorga su inervación. En cuanto a la ubicación de cada miocito en el músculo estriado, es decir, su organización, cada uno se encuentra paralelo a los demás, como ya dije anteriormente. Sin embargo, hay otros detalles estructurales en cuanto a este tipo de musculatura. Primero, cabe destacar que el músculo está rodeado por una capa llamada epimicio, la cual está constituida por tejido conectivo denso. Los miocitos a su vez se hallan agrupados en haces o fascículos, los cuales están rodeados por un perimicio, el cual está constituido también por tejido conectivo denso. Y cada miocito a su vez se halla rodeado por una capa llamada endomicio, el cual está constituido por tejido reticular y una lámina basal. En estas secciones transversales de músculos se pueden observar cada una de estas capas, a la derecha en una imagen esquemática y a la izquierda en una imagen de un corte real de músculo estriado. Se pueden observar también los núcleos y los vasos sanguíneos que demuestran las características de este tipo de musculatura. La imagen a la derecha corresponde a un corte transversal de músculo esquelético, mientras que la imagen a la izquierda corresponde a una sección longitudinal de este mismo tipo de tejido.
Nótese que en una sección longitudinal sí se puede apreciar la forma de cada miocito, es decir, la forma de fibra muscular que tiene cada miocito. Y además de ello se puede apreciar que estas células son polinucleadas. Sin embargo, en un corte transversal esto no se puede ver bien, pero sí se puede más o menos estimar la cantidad de miocitos que corresponden a este tipo de tejido. Se puede apreciar la amplia vascularización que caracteriza este tipo de tejido y además de ello se pueden ver las capas que envuelven al músculo, es decir, al perimicio, endomicio y epimicio. Como ya les había mencionado anteriormente, el componente contráctil de la fibra muscular viene dado por las miofibrillas que ésta posee en su interior, las cuales están conformadas por una unidad funcional repetitiva conocida como sarcómera. La sarcómera posee las siguientes partes. Primero posee una banda I que es más clara a la vista, que está formada esencialmente por filamentos de actina que nacen de una línea Z, que es oscura. La línea Z además nos sirve para delimitar nuestra sarcómera. Una sarcómera se halla delimitada por dos líneas Z. Por lo tanto, a la izquierda, en una imagen a microscopía óptica de una sarcómera, solamente se puede ver una. Y a la derecha, en una imagen esquemática, también podemos ver solamente una sarcómera. Además de ello, poseemos una banda A formada principalmente por filamentos de miosina. Hacia más lateral posee una región más oscura formada por filamentos de actina y miosina entrecruzados. Más a su interior posee una zona H formado por únicamente filamentos de miosina y en su interior posee una línea M formada por miomesina y proteína C que le da soporte estructural a la miosina. Es decir que los filamentos de miosina a partir de la línea M se van a esparcir hacia lateral, como sucede con los filamentos de actina a partir de la línea Z. Durante la contracción muscular lo que sucede es lo siguiente. Hay un deslizamiento de las fibras de actina sobre las de miosina, como se puede observar mejor en nuestra imagen esquemática a la derecha. Lo que sucede, esto causa los siguientes cambios. La banda I se va a estrechar mucho. La zona H, debido a este deslizamiento, desaparece completamente, las líneas Z se van a aproximar y la línea M, como se puede observar, no presenta ningún cambio. Durante la relajación muscular lo que sucede es que todos estos cambios simplemente se van a revertir y todo va a volver a su posición inicial. Estas dos imágenes corresponden a secciones longitudinales de músculo esquelético teñidos con hematoxilina y eosina. Nótense que se pueden observar como pequeñas líneas a lo largo de los miocitos, llamadas estriaciones. Estas líneas, como pueden ver en la imagen a la derecha que posee mayor aumento, corresponden a las bandas A y a las bandas I que componen a las sarcómeras. Nótense la disposición tan regular que estas poseen, que las hacen ver como líneas continuas, los cuales pueden demostrar la disposición tan ordenada que poseen las miofibrillas. Nuestro miocito, además de esto, posee especializaciones que le permiten desempeñar su función de manera más eficiente. El sarcolema o membrana plasmática del miocito poseen unas invaginaciones especiales conocidas como túbulos T por transversos, debido a que se desarrollan de manera perpendicular con respecto al miocito y por lo tanto también perpendicularmente con respecto a las miofibrillas. Estos túbulos T se van a desarrollar entre las bandas A y las bandas I en el músculo esquelético. Y su función va a ser poder transmitir la información proveniente de la placa neuromuscular. Estos túbulos T van a estar rodeados a ambos lados por las cisternas terminales. Las cisternas terminales son dilataciones del retículo sarcoplásmico cuya función va a ser liberar calcio a estas ser estimuladas por los túbulos T, permitiendo así la contracción muscular. Estos túbulos T y las cisternas terminales forman una unidad funcional conocida como triada.
y la información proveniente de los impulsos nerviosos, por lo tanto, en el miocito van a seguir el siguiente orden. Primero, la información es enviada de la neurona al músculo a través de la placa neuromuscular. Esta despolarización va a ser transmitida por los túbulos transversos, que son la membrana plasmática del miocito. De ahí va a ser enviada a las cisternas terminales, haciendo que éstas liberen calcio, y así, consecuentemente, viene la contracción muscular. Esta imagen corresponde a una sección longitudinal de músculo estriado observado a través de un microscopio electrónico. Con el número 1 tenemos una triada, con el número 2 tenemos una cisterna terminal, entre el número 1 y el número 2 tenemos el retículo sarcoplásmico y con el número 3 tenemos un túbulo T. Hablemos un poco ahora acerca del músculo cardíaco. El músculo cardíaco es una subdivisión del músculo estriado que tiene ciertas particularidades. Primero, los cardiomiocitos poseen pocos núcleos, generalmente de 1 a 2 y ubicados de manera céntrica, a diferencia de las fibras musculares estriadas normales que tienen muchos núcleos ubicados de manera periférica. Segundo, los cardiomiocitos suelen estar ramificados, como pueden ver en la imagen, a diferencia de los fibras musculares que generalmente no lo están. Y tercero, tenemos que los cardiomiocitos se disponen en forma de láminas que están separadas por tejido conjuntivo. En la imagen se pueden ver unos fibroblastos fabricando tejido conectivo. Y es a través de dicho tejido que llega la inervación y la irrigación a todos los cardiomiocitos. Y por último, tenemos que existe una especialización de membrana de los cardiomiocitos llamada disco intercalar, que es muy importante. En cuanto a los discos intercalares, en ellos se pueden distinguir dos porciones. Primero, una porción transversa y una porción lateral. En la imagen a la izquierda, que corresponde a una porción transversa, en una sección de un cardiomiocito, una sección longitudinal visto a través de un microscopio electrónico, se puede distinguir que ahí existe una gran cantidad de fascia adherente y de desmosomas, es decir, que sirve para la unión mecánica entre un cardiomiocito y otro. Y en la imagen esquemática vista a la derecha, se puede ver que hay una gran cantidad de uniones de intersticio en la porción lateral. Es decir, que sirve para el intercambio de información y de moléculas entre un cardiomiocito y otro. Y además de ello, cabe destacar que en la porción interna del disco intercalar, es decir, en la parte que mide hacia el citoplasma, existe la unión a un gran número de miofibrillas de actina, es decir, que sirve como una especie de línea Z. En cuanto a otras de las diferencias fundamentales entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético normal, tenemos la presencia de las diadas. Las diadas están formadas por un túbulo T altamente desarrollado y unas cisternas terminales poco desarrolladas, que se desenvuelven a lo largo de una línea Z, a diferencia del músculo esquelético normal, donde existe una triada que se desenvuelve alrededor de la banda A y la banda I de la sarcómera. Esto se puede observar en las imágenes a la derecha y a la izquierda. A la derecha es una representación aproximada en 3 dimensiones de un cardiomiocito y a la izquierda tenemos una fotografía de un corte longitudinal de un cardiomiocito visto a través de un microscopio electrónico, donde con la C podemos ver un túbulo T y con las flechas se señala el retículo sarcoplasmático o cisternas terminales poco desarrolladas. Estas diadas producen unos ciertos cambios funcionales en cuanto a los cardiomiocitos, debido a que gracias a que las cisternas terminales están poco desarrolladas, el aporte principal de calcio para la contracción muscular del cardiomiocito proviene del líquido extracelular. Los túbulos T, para facilitar la entrada de calcio a la célula, tienen una lámina cargada muy negativamente que atrae al calcio que está cargado positivamente, y al pasar el estímulo eléctrico a través de dichos túbulos se abren los canales de calcio y sodio lentos, los cuales permiten la entrada masiva de calcio a la célula, permitiendo así la contracción muscular. Para culminar con la parte del músculo cardíaco, tenemos las siguientes diferencias que existen en los cardiomiocitos. Primero, como se puede observar comparando la imagen a la izquierda con la imagen a la derecha, se puede observar que los cardiomiocitos poseen una cantidad mayor de mitocondrias.
Esto se debe a que este tipo de musculatura siempre está en funcionamiento. Segundo, el aporte energético en los cardiomiocitos viene dado principalmente por los triglicéridos, a diferencia en el músculo estriado normal, en el que generalmente viene dado por la glicólisis anaerobia. Y tercero, las células musculares de las aurículas producen el péptido auricular natriurético, cuya función es bajar la presión arterial. Y ahora, con el músculo liso, podemos comparar estas dos secciones de musculatura estriada y de musculatura lisa. Y podemos ver que esta última carece de las estriaciones que caracterizan a la musculatura esquelética. Y esto se debe a que poseen sus sarcómeros dispuestos de una manera diferente. La musculatura lisa la podemos encontrar en nuestros aparatos reproductores, en nuestras vías urinarias, en el sistema digestivo, en el aparato circulatorio, en nuestras vías aéreas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ya dije anteriormente, esta se caracteriza por ser involuntaria. Está controlada por el sistema nervioso simpático, parasimpático y además de ello puede estar controlada por una corregulación hormonal. En cuanto a su inervación, el músculo liso posee dos clasificaciones. Tenemos al músculo liso multiunitario en que cada miocito posee una terminación axónica propia y esto le permite a cada uno contraerse de manera independiente. Y además de ello poseemos al unitario, en el que pocos miocitos reciben una terminación axónica, pero gracias a sus nexos, estos les permiten comunicarse cada miocito con sus vecinos y les permiten contraerse todos como una sola unidad funcional. En cuanto a cada miocito del músculo liso, tenemos que las fibras musculares son fusiformes, es decir, tienen forma de uso, y además de ello poseen un solo núcleo alargado y céntrico, como podemos ver en tanto la imagen esquemática a la izquierda, como en la sección de musculatura lisa que tenemos a la derecha. Y además de ello, cabe destacar que en los cortes transversales da la impresión de que algunos miocitos son anucleados, y esto se debe gracias a la forma alargada de estas fibras musculares, en las que se puede haber el caso en el que se puede seccionar una porción de la célula en donde no se encuentra el núcleo, dando la ilusión de que la célula es anucleada. Cabe destacar además que cada miocito está envuelto por una lámina externa, la cual posee tejido reticular, el cual se va a hallar envolviendo cada una de las células que conforman la musculatura lisa, y esto le permite al tejido aprovechar la fuerza contráctil de cada una de las células que lo componen. En cuanto a la ultraestructura de una fibra muscular lisa, tenemos que cuando ésta es teñida con hematoxilina férrica, se pueden ver pequeños puntos en su citoplasma, conocidos como cuerpos densos, como se puede ver en la imagen a la derecha. Estos cuerpos densos se ven asociados a su vez a filamentos finos compuestos de actina y a otros filamentos intermedios. Estos filamentos finos a su vez se hallan asociados a unos filamentos gruesos compuestos de miosina, y así se forma nuestra sarcómera en la musculatura lisa. Cabe destacar que gracias a esta disposición de red que poseen los filamentos intermedios gruesos y finos y los cuerpos densos, cuando se contrae una fibra muscular lisa, esta se constriñe, mejor dicho. Esto contrasta con lo que sucede en el músculo esquelético, como podemos ver en la imagen a la izquierda. Cuando una fibra muscular esquelética se contrae, esta se acorta en su sentido longitudinal, pero se agranda en su sentido transversal, debido a la forma organizada que poseen sus sarcómeras en sus miofibrillas. También cabe destacar que en la fibra muscular lisa no existe ni la diada ni la triada. Existen pequeñas caveolas que son invaginaciones de su membrana que se asocian con su retículo sarcoplásmico, lo cual permite la entrada de calcio a la célula para la contracción muscular. Muchas gracias por su atención, eso ha sido todo.